Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. La semana pasada estábamos estudiando en la carta a los Efesios que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia, cómo él oraba para que la iglesia pudiera llegar a conocer tantas cosas, que los ojos de su entendimiento pudieran ser alumbrados, y sobre todo hablaba de que pudieran los hermanos en Éfeso llegar a conocer la fuerza, el poder que actúa en ellos, un poder divino, y menciona aquí un conjunto de términos para resaltar la extraordinaria fuerza divina con la que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Dice que pudieran llegar a conocer la supereminente poder de su fuerza, de cómo esa fuerza pudo levantar a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, y que este mismo poder es el que actúa en nosotros los que creemos. Estamos nosotros viviendo en un tiempo de verdad muy difícil, muy peligroso, y todo el tiempo yo creo que ha sido de esta manera para los cristianos, aquellos que quieren hacer la voluntad de nuestro Dios. Por supuesto entendemos que tenemos un enemigo que está batallando contra nuestras almas para que nosotros podamos desistir de hacer la voluntad de nuestro Dios. Precisamente por esto el apóstol Pablo decía: yo quisiera que ustedes pudieran llegar a conocer el poder de la fuerza divina que está actuando en cada una de sus vidas. Cuando habla acerca de este poder, es el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, es el poder que actúa en cada una de las personas que creen en Jesús. Y así entonces, lo que queremos decir es que nadie puede pensar, ninguno de nosotros puede decir: es que no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de ser como soy, no puedo. Realmente ninguno de nosotros tiene excusa para poder decir que no puede, o que no se puede, o que eso es imposible. Porque estamos nosotros ya no confiando en nuestra propia fuerza, no estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros está en nuestra capacidad, sino que estamos confiando en la fuerza de aquel que todo lo puede, aquel que tiene el poder para crear, tiene el poder para hacer, tiene el poder para mandar y que las cosas sucedan. Entonces, precisamente, esta es la fuerza divina que actúa en cada uno de nosotros cuando creemos en realidad lo que Dios está haciendo. Entonces, ninguno puede decir: es que no se puede, es que yo no puedo, es que de verdad es imposible para mí dejar de hacer esto o hacer lo otro. La verdad es que todos nosotros podemos, si nos dejamos que esa fuerza actúe en nuestras vidas, pueda transformarnos de tal manera que podamos nosotros llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Junto con esto, también podemos decir que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la demostración suprema del amor de Dios por nosotros. No hay otra forma en la que nosotros podamos entenderlo. No hay otra razón por la cual nosotros podamos entender el amor de Dios. Así lo escribe el apóstol Juan cuando dice: de tal manera, tan grande fue el amor de Dios para el mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Juan también decía: miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que podamos ser hechos hijos de Dios. Este es el amor que Dios manifestó a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la muerte de Jesús es la demostración suprema del amor de Dios por nosotros, entonces la resurrección es la demostración suprema del poder de Dios que tiene para actuar en nosotros. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Escribía allá en lo que leíamos en el versículo 19, Efesios 1, 19, y vamos a leer hasta el 21 en esta noche. Dice: igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Este es el poder de nuestro Dios, el que actuó en nuestro Señor Jesucristo después de 3 días de estar en la tumba, después de verlo cómo murió en una cruenta cruz,
cómo Él estuvo padeciendo, siendo martirizado, estuvo siendo torturado en la crucifixión. Después de verlo morir y de verlo puesto en la tumba, nuestro Señor Jesucristo fue levantado con el poder de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo utiliza estos adjetivos, este conjunto de ideas donde dice que sepan cuál es la supereminente grandeza. Esto es lo que está haciendo Dios con nosotros. Esto es la palabra, de verdad, habla unas palabras grandísimas para que nosotros podamos entender el poder tan grande que Dios tiene para actuar en nuestras vidas. Así de que esto es lo que mencionaba el apóstol Pablo. Pero ahora aquí que el poder de su fuerza operó en Cristo, levantándolo sobre todos los enemigos. Esto es una situación que nos da la confianza de saber en el Dios en el que confiamos y la razón por la que nosotros decimos que tenemos la victoria en Cristo. El apóstol Pablo decía que la victoria nuestra se encuentra en Cristo, solamente ahí. Y es la razón por la que nosotros permanecemos en Él, porque fuera de Él no hay absolutamente nada. No hay bendición, no hay promesa, no hay pacto, no hay Dios, no hay esperanza, no hay cielo, no hay perdón, no hay nada. Solamente en Cristo se tiene todo. Y por esta razón el apóstol Pablo dice que sepan cuál es la supereminente grandeza del poder de su fuerza que opera en todos los que creemos. Esta fuerza es la que operó en Cristo, resucitándole, levantándole de los muertos y lo colocó por encima de todos sus enemigos. Y es algo bien importante para nosotros el poder llegar a tener esto. Dice que lo sentó a la diestra. Dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra. Sentar a la diestra es el lugar de honor, es el lugar privilegiado, es un lugar donde está honrándole. Cuando dice, siéntate a mi diestra, es un lugar donde se le está dando la honra que se merece, la honra que Él ha ganado por el sacrificio sublime que hizo por nosotros. Es un lugar de confianza. El estar a la diestra del Padre, es decir, está nosotros dándonos la confianza. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que decía Esteban cuando estaba siendo apedreado? Cuando estaban ahí las personas crujiendo los dientes contra él. Dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, sentado a su diestra. Esto es lo que estaba hablando Esteban. Esto es lo que él pudo ver. Sus ojos fueron abiertos, él pudo ver el cielo abierto y pudo ver esta verdad. Esto es algo que se narra en las Escrituras, hablando de sentarse a la diestra. Es un lugar que nos da la confianza de decir, estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que es agradable a nuestro Dios. Es el lugar de complacencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo? Le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El sentar a la diestra es un lugar de complacencia y por supuesto es un lugar de autoridad. Y esto es algo bien importante. El saber nosotros que Cristo está a la diestra del Padre, ¿cómo? Con autoridad. Eso es lo que está hablando. Aparte de todas las demás cosas que podemos entender, es que nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad, demostrando así quién es el Señor. Dicen que este poder actuó en Cristo y lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra, diciendo, este es el Señor. Y es lo que decía el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús no es solamente Jesús de Nazaret, el carpintero. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Está a la diestra del Padre con esa autoridad, diciendo, Él es el Señor. Y nadie más puede ser Señor de nada. Él es el Señor sobre todo. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de todos. Se menciona aquí estos seres sobre los cuales está nuestro Señor Jesucristo. Dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. No importa quién sea, no importa cuál sea el ser y qué grado de autoridad pudiera llegar a tener o qué grado de poder llegar a poseer. No importa.
No importa quién sea, dice, el Señor está por encima de todos, lo levantó sentándolo a la diestra, por encima de todo principado, potestad, poder y señorío. Y habla todavía más, sigue diciendo, dice, no solo, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nosotros entendemos cuando habla de principados y potestades, está hablando de ángeles, sean leales o desleales. Está hablando de demonios. Dice, Jesús está por encima de todo. Los principados y potestades, por más que a nosotros pudieran causarnos temor, como seres humanos, dice, nosotros podemos confiar que podemos, porque estamos actuando en el poder de Dios. Es la importancia de permanecer en Cristo, es la importancia de vivir en Él, porque solamente en Él nosotros tenemos la victoria, solamente en Él nosotros podemos confiar de tal manera que no hay cosa que nos pueda asustar, no hay cosa que nos pueda alejar. Es lo que decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan ustedes en Romanos? Capítulo 8, hablaba acerca del amor de Dios que tenemos para poder servirle, y cuando hablaba de esta situación, de que hay cosas que pudieran llegar a amedrentarnos, pudieran llegar a causarnos cierta situación de desconfianza, el apóstol Pablo escribe en Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan cómo la explicación que da el apóstol Pablo encaja perfectamente con lo que estamos leyendo en Efesios? Como él decía, ¿quién es el que estará contra nosotros? ¿Quién podrá hacerle frente al Señor? Recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel iba de batalla en batalla. Dice que los pueblos que estaban cruzando el Jordán habían oído acerca del pueblo de Israel y del Dios que los acompañaba. Y todos los pueblos estaban escuchando al Dios Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y realmente Él es el que gobierna todas las huestes. Y dice que los pueblos desfallecían ante los israelitas. No porque los israelitas a lo mejor fueron un ejército tan temible, sino por el Dios que los acompañaba. No había dioses, con D minúscula, que pudieran hacerle frente al Dios de los israelitas, a Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que dice aquí. Esto nos da la seguridad, nos da la confianza, no como para llenarnos de soberbia, no como para poder nosotros extremar situaciones donde tentemos al Señor, pero sí para poder enfrentarnos en la batalla de todos los días y decir, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque con nosotros está el Santo de Israel, porque con nosotros está el Señor de los ejércitos, porque con nosotros está Jesús. Dice ahí, ¿quién es el que podrá hacer frente? ¿Quién nos va a acusar si Jesús es el que justifica? ¿Quién nos va a enfrentar si Dios está con nosotros? ¿Quién podrá ser contra nosotros? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni señorío, nada. Dice, ¿qué nos podrá separar entonces del amor de Dios? ¿Acaso el hambre? ¿O la persecución? ¿O el peligro? ¿O la espada? Dice, ninguna cosa, nada. Y es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a enseñar a quién deben de temer. No teman al hombre que puede matarles el cuerpo,
teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su espíritu, su alma, en este caso dice, en el infierno. A Él es al que debemos de guardar nuestro temor, solamente a Él. Temor reverente a no fallarle, a no pecar, a alejarnos de todo lo que les agrada y complacernos solamente a Él, vivir para Él y permanecer en Él. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Por eso decía, estoy seguro. ¿Por qué? Porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque intercede por nosotros, porque está a la diestra del Padre. Dice, estoy seguro que ni ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni peligro, espada, persecución, cualquier otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque nosotros sabemos, nosotros estamos seguros de en quién hemos creído. Y esta es la razón por la cual hoy nosotros tenemos tal confianza. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo. Y esta enseñanza también la tenemos allá en Filipenses. Filipenses 2, del 1 al 11 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la misma enseñanza, donde habla de que Jesús está en ese lugar. Jesús tiene esa autoridad. El Mesías está allí precisamente por lo que Él hizo, por la obra redentora que Él pudo realizar, donde dice ahí que esto es lo que Él obró. Siendo igual a Dios, dejó el cielo, vino a esta tierra, se hizo como cualquiera de nosotros, sintiendo las mismas necesidades que nosotros y vivió en una forma obediente aun cuando el Señor lo mandó a morir, y una muerte de cruz. Pero después de esto dice, por eso mismo Dios también lo levantó hasta lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre que está por encima de todos. Es lo mismo que voy a decir, está por encima de todos. Por esta razón es que ahora en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es una realidad donde nosotros podemos estar viendo. Fíjense, hay hombres que pueden que reconozcan a Jesús como el Señor. Puede que lo reconozcan. Realmente, los ángeles, sean leales o desleales, ellos saben quién es Jesús. Y ellos reconocen a Jesús como el Señor. No que le obedezcan como al Señor, muchos de ellos, pero sí saben la autoridad que tienen. De tal manera que dice que cuando los conjuraban en el nombre de Jesús, salían dando voces. Cuando lo veían a lo lejos decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Sabían quién era Él y sabían lo que había en Él. Ángeles y demonios, ellos reconocen que Jesús es el Señor. Unos para obedecerle y servirle, otros porque saben que no hay escapatoria para ellos. Pero los hombres, si los hombres deciden reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas, van a disfrutar de todas las bendiciones de estar en Él. Pero ¿saben otra cosa? Si los hombres, quien quiera que sea,
no reconoce a Jesús como el Señor de su vida, esto no cambia las cosas. Él sigue siendo el Señor. Si alguien dice yo no creo en Dios, esto no cambia las cosas. No porque diga yo no creo que el fuego exista, por eso el fuego va a dejar de existir. No porque diga yo no creo que la luz exista, por eso va a dejar de existir. Porque alguien diga yo no creo que Dios existe, por eso dejará de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y no porque alguien diga yo no quiero a Jesús como el Señor de mi vida, entonces por eso va a dejar de ser el Señor. No es el Señor de su vida, pero sí sigue siendo el Señor. Su autoridad no está sujeta a lo que nosotros creamos o dejemos de creer. Su autoridad es solamente porque Él es el Señor. Ahora, dice la palabra de Dios que todo lo puso bajo sus pies. Al final de cuentas, todas las cosas están sometidas. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es el lugar que ocupa nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Y dice que cuando Él lo levantó de los muertos, lo sentó a la diestra y lo puso sobre todo señorío, poder, autoridad y nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero. No importa quién sea, si es un rey, si es un presidente, si es un gobernante, si es un hombre rico, millonario, no importa quién sea, Jesús está por encima de todos. Pero ahora, en este lugar que menciona aquí el apóstol Pablo, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas y también a la iglesia. Esto es lo que nosotros vemos. El Señor Jesucristo es cabeza de todas las cosas, incluida por supuesto la iglesia, la cual es su cuerpo. Y esta metáfora la tenemos en bastantes escrituras de lo que el apóstol Pablo escribe. De las cartas que redactó, él estuvo hablando acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Lo leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12. Dios repartió a cada uno los dones como Él quiso. Y esto lo hizo a propósito, para que pudieran depender los miembros los unos de los otros. El mismo tema lo relata en Romanos capítulo 12, donde dice que Dios a propósito dio a cada hombre diferentes cosas que hacer. Lo dotó de diferentes capacidades. No puso todo en una sola persona, para que Cristo sea la cabeza del cuerpo y luego cada miembro en particular tenga una función. ¿Para qué? Dice, para que se necesiten los unos a los otros. Esto lo hizo Dios a propósito. Lo hizo así para que no diga la mano al ojo, yo no tengo necesidad de ustedes. Para que no diga el oído a los pies, no los necesito absolutamente para nada. Para que ningún hermano pueda decirle a otro hermano, no te necesito, sino más bien decir, te ocupo, te necesito para poder funcionar adecuadamente. Para esta razón puso a propósito, así lo dice 1 Corintios 12 y Romanos 12, que Dios puso a propósito diferentes dones, diferentes capacidades en los miembros para que el cuerpo esté unido. En la carta de los Efesios, una excepción, también menciona sobre el cuerpo. En Efesios capítulo 4 y versículo 4 dice así: un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Fuimos llamados a un cuerpo, fuimos llamados, sí, a ser salvos, fuimos llamados a servir al Señor, fuimos llamados a estar en el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de esta metáfora, él dice que fuimos llamados a un cuerpo. Fuimos llamados en eso. Fuimos elegidos para esto, para formar parte de un cuerpo. No es para que nosotros podamos ser el cuerpo solo. Digo, si todo el cuerpo fuera ojo, realmente ¿dónde estaría el cuerpo? Se necesitan diferentes funciones, diferentes miembros para que el cuerpo pueda funcionar. Y esto es algo que nosotros no podemos entender tan fácilmente. Nosotros podemos ver aquí en nuestro mismo cuerpo cómo es que todos los miembros se ocupan unos de otros. Podemos pensar, es que este miembro es indispensable. Corazón, hígado, riñones.
Es que esta parte del cuerpo es la más importante. Las piernas, los brazos. Realmente no hay una parte que nosotros digamos, esta no la ocupo para nada. Hasta cosas que ni siquiera sabemos están puestas ahí de manera perfecta, sincronizada para que funcionemos todos los días. Eso es precisamente la razón por la que estamos también dentro de la iglesia, para poder hacer funcionar la iglesia. Sigue diciendo Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando? Dice, fuimos llamados a un cuerpo. Y luego Dios organizó la iglesia con apóstoles, ancianos, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar, de completar a los miembros para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier del todo viento de doctrina, para que podamos crecer, para que podamos aumentar en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Para esto Dios estableció a esta organización, para que podamos todos crecer. Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar al cuerpo de Cristo. Menciona otra vez el cuerpo, que es la iglesia. También dice en el versículo 16 de Efesios 4:16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fuimos puestos en el cuerpo y cuando un miembro cumple su función, edifica a otro miembro. Ya lo hemos mencionado. Es decir, pues ¿para qué venimos los miércoles? Para mucho. Su presencia estimula a otros y ayuda. Esto es en verdad una función importante. El que estemos aquí, de verdad, el poder cantar juntos, no es lo mismo que cantemos himnos 3 personas a que cantemos himnos 15. Hace diferencia. Y nos motivamos a que cantemos 30. Y si más estuviéramos aquí, de verdad nos motivamos. Y esto es lo que hace el miembro. El miembro trabaja, hace su función y estimula a otros miembros a que puedan también hacer su función con gusto. Cuando un miembro visita a otro miembro, se está estimulando. Y esto estimula a que este miembro que fue visitado después visite a otro. Cuando un miembro trae un visitante, estimula todo el cuerpo. Es decir, bueno, vamos, también yo quiero invitar a alguien más. Cuando un miembro está haciendo cualquier otra función, está estimulando a los otros. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que estamos aquí. Para eso estamos aquí. Por eso dice ahí, según la actividad propia de cada miembro, va edificándose, va creciendo para edificarse en amor. Su trabajo edifica a otros. Lo que un miembro hace, edifica a otro también para que pueda seguir creciendo en las cosas que debe de realizar. Fíjense cómo menciona el apóstol Pablo en una forma tan íntima la relación de la cabeza con el cuerpo. Dice ahí en Efesios capítulo 5, por supuesto habla de Cristo y de la iglesia, aunque esta analogía es tomada del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículo 29 y 30, dice así, Efesios 5, 29 y 30, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es una relación íntima, donde dice, Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay una relación íntima, tan íntima como la que puede existir en el matrimonio, donde dice que nadie, ninguno, aborreció jamás su propia carne. Es decir, nadie aborrece jamás su propio cuerpo. Por más que a veces no sea lo que nosotros queremos, ninguno está diciendo que feo cuerpo y no, mejor vamos a desecharlo. No, es el vehículo por el cual nosotros nos movemos, es con el cual existimos y damos gracias a Dios por estar aquí. Así es de que dice, de la misma manera, dice, cada uno sustenta su carne, la ropa, la cuida. Eso es lo que hacemos cuando nos bañamos, cuando estamos nosotros teniendo cuidados con nuestro cuerpo. Bueno, de la misma forma Cristo
a su iglesia. Y ese cuidado que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo, siendo la cabeza. Él nos protege, nos cuida, nos sustenta, nos está dando todo lo que necesitamos, de tal forma que dice, porque somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Somos miembros. Y tan solo por eso nosotros estamos aquí y permanecemos aquí. Somos parte del cuerpo de Cristo y de Él recibimos toda la bendición. Así de que con esto queremos decir que ninguno fue llamado para poder servir, trabajar, adorar, ni ninguna otra cosa solo. Ninguno puede decir, yo puedo adorar solo, yo puedo trabajar solo, yo puedo servir al Señor solo. Nadie. ¿Sabe por qué? No porque no se pueda. A lo mejor podemos hacerlo, pero el punto es, Dios dice, no te voy a decir. Porque ese no es el plan de Dios. Eso no es lo que Dios diseñó. Dios diseñó la iglesia para que estemos con la iglesia. Nos añadió a la iglesia, nos añadió al cuerpo para que necesitemos al cuerpo y para que digamos, aquí está un miembro que está dispuesto a hacer su función. Eso es lo que nosotros estamos aquí. Así de que la iglesia es para estar unida. En la iglesia, la imagen del cuerpo que muestra el apóstol Pablo de la iglesia es una iglesia unida, una iglesia que está bien concertada, bien unida por todas las coyunturas para poder trabajar, para moverse. Nosotros, no sé si usted ha sufrido una dislocación. Una dislocación es diferente de una fractura. Cuando se disloca una parte de nuestro cuerpo, no la podemos mover. Duele cuando la movemos, porque no está unida, no está bien concertada y no se puede hacer fuerza. Intenta cargar una cubeta con el hombro dislocado, no va a poder, no puede. Tiene que acomodarse para poder estar bien concertado, bien unido, y entonces puede hacer la fuerza necesaria para poder cargar o para mover o para hacer cualquier otra función. Cuando nosotros no estamos perfectamente unidos, no se puede. Cada quien para lo suyo, cada quien en lo suyo, cada quien en sus intereses. Por eso decía el apóstol Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria, sino cada uno estimando a los demás como sus superiores, cada quien buscando no su propio beneficio, sino también el de los demás, cada uno no buscando jactarse de lo que hace, sino con humildad, sirviendo al Señor, y que este mismo sentir que hubo en Cristo, siendo igual a Dios, nosotros somos seres humanos, creación. Si Él siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, nosotros vamos a despojar de lo que somos. Y dice, vivió obediente hasta la muerte. Nosotros no se nos está pidiendo que muramos realmente ahorita, no sabemos más adelante qué vaya a suceder, pero ahorita nadie está diciendo, tienes que morir por ser cristiano. Simplemente es, ven, sirve, adora, trabaja, es todo. No hay persecución, al menos. No nos están apuntando, no nos están encañonando para servir al Señor. Así de que no nos cuesta nada estar unidos con la iglesia, trabajar para el Señor, hacer lo que se nos manda, porque solamente así tenemos la bendición. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una